Muy buenos días, Magalí. Muy buenos días a todos. Así es, Lula da Silva habló por primera vez sobre las elecciones de Venezuela en el día de ayer, brindó una entrevista a un medio local acá en Brasil y calificó el proceso electoral en Venezuela como normal y pacífico. Pero Ajá, también Lula justificó que solo va a reconocer los datos oficiales, si Maduro fue electo o no, luego de que los actas sean publicados, ¿no? Un discurso que ya habíamos hablado acá en The News, que los asesores ya también lo habían dicho y que también se reforzó en ese diálogo que tuvo en el día de ayer con el presidente estadounidense Joe Biden, donde Biden convocó esa conversación con Lula porque ujú, considera que el país sudamericano es el principal interlocutor en la región. Entonces, sí. los dos tuvieron un diálogo muy parecido, fue una charla muy tranquila, por lo que pudimos averiguar, donde Biden pidió la ayuda de Lula para que sea también el interlocutor en esa situación. Y los dos entraron en un acuerdo, tanto en la nota publicada por la Casa Blanca como por el gobierno brasileño, que solo van a reconocer los resultados oficiales cuando los actas sean publicados. Lula Sí. incluso en esa entrevista mencionó que es normal que haya una pelea, que estén en desacuerdo la oposición y el oficialismo, pero que eso se resuelve finalmente con la publicación de los actas, algo que no fue publicado aún. Tenemos que recordar también en el día lunes, el Celso Amorín, el enviado especial de la presidencia de Brasil, estuvo Sí. acompañando el proceso electoral en Venezuela. En el día lunes se reunió tanto con Nicolás Maduro como con Edmundo González. Maduro dijo que va a publicar los actas, pero no dijo cuándo. Eso fue algo que Claro. Lula también reiteró en el día de ayer. Y Sí. también por parte de la oposición dijeron que necesitan más transparencia, ¿no? En lo que va de este proceso, porque tienen miedo que por lo que Mm. está demorando para que esos actas sean publicados, finalmente haya algún tipo de fraude, y eso es lo que teme la oposición en Venezuela. A ver, Mile, igual, a ver, unas declaraciones polémicas, ¿no? En Argentina la declaración de Lula se puede decir como un tibio, la verdad es esa, porque vemos el proceso, estamos viendo estas manifestaciones, la cantidad de tensiones, de muertos, y califica este proceso como normal cuando él también ya viene hablando de las distintas irregularidades, ¿no? Que están pasando en Venezuela previo a las elecciones y ahora califica así de normal. Es raro y es polémico, ¿no? También recordemos lo del baño de sangre que había dicho Maduro y, y le respondió Maduro diciéndole que se tome un té de manzanilla. A ver, ya él venía con un anticipo de lo que estaba pasando en el país y ahora directamente lo califica como normal. Mucha polémica y me parece que también ha sorprendido esta alocución, este discurso que dio Lula a la región y también al mundo, ¿no? Un país que ha cobrado mucha importancia en lo que representa para América Latina. Con ese discurso de Lula podemos ver algo que ya habíamos notado en los días anteriores a través del silencio del gobierno brasileño. Un Lula que hay que recordar tiene una amistad, es cercano a Maduro, lo recibió incluso el año pasado acá en Brasil, algo que generó mucha polémica. Sí. Y por otro lado, saben que si reconocen de inmediato el resultado de las elecciones, algo que todo el mundo está rechazando el resultado final, sabe que va a quedar aislado y es algo que temen. Entonces, en este momento, luego de la charla ayer con Biden, Lula también se reunió con Celso Amorín en Brasilia para charlar, entender un poco mejor de lo que fue esas conversaciones que Amorín tuvo en Venezuela con los candidatos Claro. y tratar de Ujú. tener una posición con un poco más de cautela. Lo que yo pude hablar con algunas personas cercanas al gobierno Sí. es que están teniendo mucha cautela y van a tener cautela en los próximos días porque saben que es una situación muy delicada. Gente cercana al gobierno no está de acuerdo con los dichos de Lula, que es una situación normal y pacífica. Y Sí. además hay que recordar que el Partido de los Trabajadores publicó una nota reconociendo el resultado de las elecciones en Venezuela, y eso también generó un malestar adentro del partido, como también con Lula. Ajá. Porque por lo que yo pude hablar, Lula no estaba enterado de la publicación de esa nota,
le molestó mucho y fue a consultar, porque se enteró luego el martes por la mañana, y fue a consultar quiénes habían realmente apoyado esa decisión, porque él no fue comunicado. Y además, integrantes del Partido de los Trabajadores, de una parte más tranquila, más consensual, también no estuvieron de acuerdo, porque parece que finalmente la publicación o no de ese comunicado fue hablado por un grupo de mensajes donde algunos miembros pusieron que estaban de acuerdo o no, y finalmente generó un malestar también adentro del partido porque fue en Sí. desacuerdo de lo que Lula estaba planteando y teniendo cautela de hablar también en los últimos días. Como que el partido se adelantó y entonces eso también generó un malestar para el Ujú. presidente de Brasil. Mile, te invito a que escuchemos este discurso que dio Lula, donde calificó de normal este proceso de elecciones en Venezuela. Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso, sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo, sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Bueno, ahí lo escuchábamos a Lula, ¿no? Calificando entonces este proceso eleccionario de normal, algo que también trajo mucha polémica. Y ahora también preguntarte con respecto a cómo puede impactar esto, ¿no? Alguna declaración que pueda seguir dando de aquí en adelante o con esto que dijo, con respecto al Mercosur, con respecto a la Unión Europea, ¿no? Sabemos que ya gran parte del Mercosur está en contra de lo que sucedió el domingo en Venezuela. También desde la Unión Europea están pidiendo estas actas y estuvieron hablando en contra de lo que sucedió el domingo. ¿Cómo puede llegar a impactar esto? Desde el gobierno brasileño creen que no habrá ningún problema porque Lula, además de haber dicho que es un proceso normal y pacífico, reforzó el tema que no reconoce los resultados, que van a reconocer cuando tenga las actas, pero oficiales, que sean los actas oficiales. Eso fue algo que interlocutores del gobierno brasileño reforzaron luego de la entrevista que Lula brindó en el día de ayer. Ujú. Es algo que Maggie, la gente del gobierno tiene mucho miedo, que no quiere que Lula se anticipe ante una declaración reconociendo lo que sucede en Venezuela y que finalmente se ha aprobado un fraude, o también vemos cómo hay muertos, represión, donde todo el mundo no está reconociendo este resultado de las elecciones poco polémicas, ¿no? Sí. En Venezuela. Entonces, son los pasos a seguir del gobierno brasileño. Hay dos cosas también que tenemos que reforzar. Lula habló, porque se estaba hablando que iba a lanzar un comunicado oficial entre Colombia, Brasil y México Sí, sí. sobre los resultados en Venezuela. Es algo que la gente cercana, los asesores de Lula, están presionando para que se haga, pero Lula no ve tanto una necesidad en el momento y cree que lo que tiene que suceder es que los tres países estén de acuerdo con una misma idea y trabajen sobre ella, o por así decir, que todos van a reconocer o no los resultados en Venezuela cuando estén los actas publicados y cuando haya más transparencia en cuanto a ese proceso electoral. Hay que recordar que Brasil pasó por una situación muy parecida en las elecciones Claro. anteriores, donde Lula la disputó, donde un Bolsonaro cuestionó mucho el proceso electoral. Entonces, eso es algo también que hay mucha presión sobre el mandatario brasileño. Por otro lado, en la charla que tuvo con Biden, Lula también lo felicitó por la actitud que tuvo de bajarse su candidatura a las elecciones en Estados Unidos. Y también Biden dijo que estará presente en el G20 acá en noviembre en Río de Janeiro, cuando finalmente habrá la reunión de los jefes de Estado que se llevará a cabo en este mes. Entonces Biden también Sí. le dijo a Lula que estará presente en esa reunión. Ajá. Mile, con respecto a estas declaraciones de Lula, ¿no? Con respecto a lo que sucedió el domingo en Venezuela, ¿se supo o se hizo eco el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que también ya en muchas oportunidades se mostró en contra de Nicolás Maduro? Lo que Bolsonaro, un periodista le consultó a Bolsonaro acerca del resultado en Venezuela el día domingo y Bolsonaro le contestó por un mensaje que estaba mirando fútbol. Además de eso no hubo más declaraciones, pero sí de la oposición al gobierno de Lula en Brasil, como el presidente de la Cámara del Senado, de la Cámara de los Diputados, que están repudiando
lo que sucede en Venezuela. Entonces, Lula también tiene esta presión por parte de la oposición que se apoya en el discurso de casi todos los mandatarios de la región, pero también adentro de su partido. Como decíamos, hubo un conflicto ahí adentro porque muchos de los integrantes del Partido de los Trabajadores no están de acuerdo con esa nota publicada reconociendo el resultado final, porque saben que lo que se vive en Venezuela no es una democracia y Sí. además también reforzaron que Maduro es un dictador. Esas fueron palabras de miembros del Partido de los Trabajadores. Bueno, ¿cómo pensás o cómo va a seguir entonces la agenda en el día de hoy después de estas declaraciones que dio Lula? ¿Van a continuar con reuniones para también tratar esta crisis que está pasando en Venezuela? Lula tiene prevista agenda en Fortaleza, en el noreste de Brasil, pero según Celso Amorín y también el canciller de Brasil, Mauro Vieira, van a estar acompañando lo que sucede en Venezuela, el paso a paso. Un Celso Amorín que ya regresó de Venezuela y está en Brasilia, aparte se reunió también con Lula, y entonces van a estar acompañando realmente lo que sucede minuto a minuto, porque sabemos que hay muchos conflictos, hay mucha gente en la calle, hay muertos, hay heridos, hay gente detenida ilegalmente. Entonces, todo eso Brasil está acompañando atentamente y el presidente Lula viene siendo comunicado a cada instante de lo que viene ocurriendo en el país. Y muy importante es que están en la expectativa finalmente de que esos actas sean finalmente publicados. Perfecto, Milen, y antes volvemos con vos con cualquier información. Muchas gracias. Un abrazo.